Pues hoy vengo contento y con ánimos. Vamos a hablar un tema bien importante porque creo que es algo que nos hace falta, que son las ciudades deportivas. A ver, empecemos. Bueno, quisiera decirte que vamos a tratar ese tema por la relevancia que tienen los resultados de nuestros deportistas. Y es una respuesta que siempre se les ha negado a ellos. Entonces vamos a entender primero cuál es el concepto de ciudades deportivas. Y el concepto de las ciudades deportivas es la integración de una oferta de instalaciones deportivas y culturales cuyo enfoque como herramienta social y de desarrollo debe de tener la participación de la municipalidad, los consejos de desarrollo, los diputados distritales, entre otras, ¿verdad? Así también los empresarios de las comunidades. Ese es el concepto de ciudad deportiva, cuando están integrados todos esos elementos. Pero ¿hay algún centro que pueda decirse ahorita que tenemos por lo menos un centro o una ciudad deportiva, un hub deportivo? bueno, digamos que el antecedente que está es el de la ciudad de los deportes, que ahora se llama la ciudad olímpica en la zona 5, cuya extensión de una vez nos está poniendo un antecedente. Ahí son 30 manzanas de territorio las que hay ahí. Pero también está el Parque La Democracia, hoy Eric Barrondo, que tiene 95 manzanas de extensión territorial. Y por último aparece el Distrito Futeca con 28 manzanas de extensión territorial. ¿Por qué es esto importante? Porque ya tiene un antecedente gracias al doctor Juan José Arévalo y su visión, que 75 años después se sigue utilizando esa ciudad de los deportes, y en su extensión le permitió ir creciendo para poder ofertar otros deportes. Es decir, tenemos necesariamente no solo que tener claridad en lo que es el concepto de la ciudad deportiva, sino también el antecedente de su extensión para poder tener de forma visionaria algo que nos sirva a 50 o 75 años adelante. ¿Alguna condición en especial, ya que Guatemala sí goza de todos los climas que podamos pensar? Ciertamente, yo quiero dejar en el pensamiento de las personas que los atletas compiten en cuatro climas que debemos de priorizar a la hora de poder decir voy a hacer una ciudad deportiva departamental, y uno de esos es el clima. Guatemala afortunadamente tiene pues una diversidad de climas que perfectamente son los que, digamos, podemos identificar donde los atletas compiten, ¿verdad? En frío, en territorio caluroso, sobre el nivel del mar y bajo el nivel del mar. Pero aquí lo importante es que, digamos, que el clima que nosotros tenemos permite hasta varias opciones, pero no necesariamente solo el clima es una de esas condiciones. ¿Cuál otra crees tú que podría ser otra condición? Tal vez las capacidades que hay alrededor de donde se vayan a instalar estas, ahí sí que infraestructura deportiva. Claro, estás en lo cierto. La verdad es que la capacidad instalada que deben de tener los departamentos que se sugieran para poder desarrollar estas ciudades deportivas deberían de tener aeropuerto número 1, deberían de tener hoteles y restaurantes, deberían de tener unos márgenes de seguridad, deberían de ser autosustentables, deberían de poder tener una capacidad de crecimiento y por supuesto brindar con ello una oportunidad de empleo. Entonces, esas son condiciones o prerequisitos necesarios, más entender el concepto de ciudad deportiva. Recientemente el gobierno anunció que iba a hacer 4 ciudades deportivas, pero yo lo que no vi fue lo que estamos hablando, o sea, como que se quedaron cortos.
Sí, es que necesariamente se tiene que entender no solo el concepto de ciudad, la forma en que está integrado ese concepto, las condiciones que deben de referirse, pero también tener el antecedente. ¿Por qué el antecedente es tan importante? Porque, digamos, si nosotros nos damos a la tarea de revisar por qué pedimos que sean autosustentables, es porque la misma historia nos ha referido a que si no son autosustentables, es un elefante blanco que después termina siendo abandonado institucionalmente. Ya contaba yo que el parque La Democracia comenzó en tiempo de Vinicio Cerezo, hace más de 40 años, 30 años por ahí, pero el asunto es que nunca terminó de hacerse, nunca terminó de llenarse esa alcancía que... Pero el presupuesto sí fue cobrado muchas veces, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y digamos que el antecedente está no solo a nivel nacional, hay a nivel internacional. Cuando una construcción o una infraestructura de este nivel no es autosustentable, no basta con decir voy a dejar en el gobierno una planilla presupuestada, porque así ha pasado con la nutrición también, ¿verdad? Y le dejan presupuestado y le ponen millones y al ratito se la quitan. Entonces no hay ninguna garantía. ¿Cómo podemos hacer para que sea autosustentable? Pues ¿Y el deporte tendrá el dinero o el presupuesto para esto? Por supuesto, el dinero para Guatemala no es el problema. El dinero no es el problema. Solo este año están manejando toda la infraestructura del deporte, más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones. Entonces, Héctor, ¿cuál sería la visión que se tiene con este tipo de proyectos? Bueno, la visión es llevar el desarrollo deportivo a las diferentes áreas que coincidan con las características o los prerequisitos que ya mencionamos anteriormente, pero finalmente, si tenemos una visión clara de lo que queremos para el deporte y el desarrollo de nuestras comunidades, podemos decir que podemos llegar a ser el hub de las Américas de los deportes, como ya Panamá lo es en carga, como lo es en importaciones. Guatemala podría hacer eso, gracias a los microclimas que existen y coexisten en todo el país. Pero además de eso, digamos, podríamos llegar a ser el centro de entrenamiento regional y capacitación de las Américas. Tenemos una oferta maravillosa de climas, tenemos una oferta muy grande de atletas que afortunadamente los departamentos de Guatemala están dando resultados. Eso significa que debemos de voltear la mirada hacia esos departamentos para que con justicia social les demos lo que realmente necesitan, más desarrollo, para que esa matrícula de atletas exitosos pues se vaya expandiendo, se vaya acrecentando, y la posibilidad de tener más y mejores atletas respondan a esta inversión que, como te dije, pues la visión sería hacer un hub o un centro de entrenamiento regional y capacitación de las Américas, porque el menor de nuestras digamos, dudas sobre esto, o la menor de nuestras preocupaciones, es el dinero. El Sistema Nacional del Deporte este año está manejando arriba de 2.000 millones y el otro año va a ser más, y siempre va en forma creciente, así es que el dinero no es el problema. Aquí es la articulación y la voluntad política de todos los sectores que con anterioridad, pero repito, las municipalidades, los consejos de desarrollo, los diputados distritales, el presidente de la República, porque si su papá lo pudo hacer, él ya tiene una carga adicional, ¿verdad? Porque ya se hizo. Y Nayib Bukele lo hizo en 2 años. Entonces, los antecedentes están que sí se puede, que sí se tienen los recursos, y los antecedentes, además de la extensión territorial que te mencionaba y los prerequisitos, ya están. Lo único que se necesita ahora es... ¿Y tendríamos que partir en cuatro el país para esto? Por supuesto, tendríamos que partirla en el país para tener una respuesta, digamos, que satisfaga a los diferentes sectores de la sociedad que están involucrados. Por eso es que yo te exponía que los prerequisitos podrían ser, por ejemplo, el primero donde yo invertiría una ciudad deportiva departamental sería Retauleu. ¿Por qué? Tiene todas las capacidades ¿verdad? instaladas. Perfecto.
y entonces ya no tenemos que hacer albergues porque después el albergue hay que mantenerlo. Pero digamos que está Shela, podría ser Flores, porque si de veras estamos pensando estratégicamente. Ahora, si estamos pensando que porque fulanito es de tal lugar y le vamos a hacer uno porque hay que hacérselo, entonces no responden los intereses nacionales, sino los intereses políticos o los compadrazos, ¿verdad? Yo escuchaba al viceministro Aguilar Chan que decía, es que ahí tenemos ciclistas, pero a mí me parece que no es solo para ciclistas, esto debería de ser para todos los deportes, ¿verdad? Que la gente que le gusta uno, le gusta el otro, pueda tener un lugar donde irse a preparar y a desarrollarse, pero no porque Chimaltenango es de ciclistas, entonces hagamos algo para los ciclistas, ¿verdad? Sí, por eso es que la oferta que debe haber de infraestructura deportiva no debe ser tan miope, ¿verdad? Debe responder a otras características de la matrícula que andamos buscando, y los deportes son 47 disciplinas las que hay para poder ofertarle a nuestras comunidades. Entonces creer que vamos a hacer esto es decir, bueno, entonces hagamos un velódromo y ahí se quedó todo el esfuerzo que hicimos, ¿verdad? Y los demás, ¿qué? Hay tenis de mesa, hay tiro con armas de caza, tiro con arco, hay esgrima, hay boxeo, hay taekwondo, hay karate, en fin, hay una variedad importante, una oferta importante para todas nuestras comunidades que hoy por hoy están siendo olvidadas y que no les ha llegado una respuesta por parte de ninguna institución de todo el sistema del deporte. O sea que ahora tendríamos que tener 4 Doroteos Guamuch, 4 coliseos. Deberíamos de tener 4 ciudades deportivas departamentales insignia. O sea, los más importantes del país tienen que tener esos prerequisitos de clima, de que se conviertan en autosustentables. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser autosustentables? Ya hay, digamos, un antecedente de cuando se hacen cosas muy grandes que no responden a planteamientos de que se puedan convertir en sustentables. Por ejemplo, el nido de pájaros en China, que después se quedó abandonado por no tomar en cuenta los criterios de autosostenibilidad. Aquí lo vemos con los polideportivos departamentales. Los entregó Lucas, se los entregó a la CDAG y ahí estaban todos medio tirados, eso medio les dieron una lavada de cara, pero no sirve. Entonces aquí se requiere que haya una mancomunidad, también una alianza estratégica público-privada, y yo he visto en varios lugares como por ejemplo en Perú, en Argentina, que son países que son muy parecidos a nosotros, tienen esos conceptos de convertir las obras de infraestructura deportivas autosostenibles. Y es bien importante ver cómo las empresas y las marcas como McDonald's, como Pizza Hut, como Pollo Camp, etcétera, no puedo decir marcas, pero ya las dije, pero las marcas estas no pagan una renta, es decir, sí la pagan, pero ese se vuelve un como cuchubal, digamos, un fondo que sirve para que siempre estén en óptimas condiciones las instalaciones. Hay que explorar esta posibilidad, hay que ir a ver cómo lo hizo Perú con Japón, y entonces revisar el antecedente para hacer una buena propuesta y no por salir del paso hacer algo rápido. Sí, creo que esto da para otro programa, tal vez más adelante lo podemos hacer porque es muy interesante y que la población sepa cómo deben estar estructurados estos hubs deportivos. De mi parte, gracias por compartir esta información. Para todos, muchas gracias a ti por compartir con nosotros y con nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, estos conceptos que sirvan para reflexionar y para analizar, no haciendo cosas inmediatas sin tener sentido, sin tener una visión, sin tener una proyección, sin tener un buen análisis de cómo queremos que sea realmente y la respuesta que le vamos a dar a nuestros deportistas departamentales. Hasta entonces, un abrazo para todos. La voz del deporte con Héctor Sazo y Marco Trejo. Las opiniones expresadas en el programa son ajenas a Noticiero El Vigilante.